Bienvenidos muchachos del proyecto Educación Abierta Centroamérica, nivel bachillerato. Los saluda su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde al verbo, el cual pueden localizar en las páginas del folleto 64 a 73. Iniciemos con la diferenciación del término de raíz y desinencias sobre el verbo. Cuando hablamos de raíz, hablamos de aquello que contiene el significado básico del verbo. Esta se obtiene al quitarle la terminación ar, ir. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar. Si le quitamos ar, tenemos ya la raíz cant. Luego, lo que denominamos desinencias son las terminaciones que se agregan a la raíz, por ejemplo, el tiempo, la persona, el número y el modo verbal. Por ejemplo, en cantarán tenemos la raíz cant, tenemos la A que viene a ser la vocal temática, tenemos ra que es la desinencia de futuro y la N viene a ser la desinencia de persona y número. También tenemos la diferenciación entre verbos regulares y verbos irregulares. Cuando se habla de verbos regulares, son aquellos que mantienen la raíz sin cambios en las diferentes conjugaciones del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar. Como ya lo habíamos dicho, si le quitamos el ar, que es la terminación de infinitivo, nos queda la raíz canto. Y ahí, por ejemplo, tenemos canto, cantas, canta, cantamos y cantan. Como pueden observar, en todos ellos se mantiene la raíz cant. Lo que varía es su vocal temática y las demás desinencias. En verbos irregulares tenemos que hay un cambio en la raíz en todas o en alguna de las formas conjugadas. Por ejemplo, tenemos el verbo poner. Si quitamos la terminación er, que es propia de los infinitivos, nos queda la raíz pon. Y aquí tendríamos a la hora de conjugarlo, yo pongo, tú pones, él, ella o usted pone, nosotros ponemos y ellos o ellas o ustedes ponen. Vean cómo hay un cambio en la raíz cuando se está hablando de la primera persona singular, pongo. Se le está agregando un elemento a la raíz. Para saber un poco cómo funcionan estos verbos irregulares, es necesario conocer los siguientes aspectos. En primer lugar, no se consideran irregularidades los cambios ortográficos que afectan la pronunciación. Por ejemplo, sacar, saqué. Vea que en ambos, cuando lo pronuncio, se mantiene el sonido idéntico en la C y en la Q. Lo repito, sacar, saqué. Vea que se pronuncian como una K. Luego tenemos la diptongación o ley del acento. Recordemos que los diptongos se forman de la siguiente manera: una vocal débil I, U, más una vocal débil I, U. O también la podemos formar mediante una vocal débil I, U, más una vocal fuerte A, E, O. Por ejemplo, jugar puede variar a juego. Vean que hay una modificación en el verbo, se está haciendo una diptongación. En tercer lugar, tenemos un debilitamiento o la ley del equilibrio fonético, que esto constituye un cambio del vocal fuerte, recuerden, A, E, O, a vocal débil, I, U. Por ejemplo, medir, mido. Vean cómo cambia
de la vocal fuerte E a una vocal débil I. Luego tenemos un incremento en el radical, por ejemplo, en quinto lugar. Se agrega una consonante a la raíz. Por ejemplo, crecer, crezco. Vean que en la primera teníamos como raíz crec y luego ya cuando decimos crezco cambia a crez. Vean que se está agregando esa Z. Tenemos un cambio en la consonante, es decir, cambia una consonante de la raíz. Por ejemplo, satisfacer, satisfago. En satisfacer tenemos esa C y luego va en satisfago a cambiar por una G. También tenemos las llamadas irregularidades especiales, cuando la raíz cambia en dos o en más letras. Por ejemplo, ir, va, iba, fue, irá, ve. Vea que en las diferentes formas el verbo ir va a implicar lo mismo, ¿verdad? La acción de desplazarse hacia un lugar, pero vea que cambia en sus diferentes formas. Recordemos los tiempos verbales, que las acciones pueden estar en pasado o pretérito cuando estamos hablando de algo que sucedió antes o por decirlo así, ayer. Por ejemplo, hablé, canté, corrí, comí. Cuando hablamos de presente estamos hablando del ahora, el hoy. Por ejemplo, hablo, canto, corro, como. Cuando nos referimos a futuro estamos hablando de lo que sucedió después, mañana. Por ejemplo, hablaré, cantaré, correré, comeré. Tenemos modos verbales como el modo indicativo cuando las acciones son reales, el modo subjuntivo cuando las acciones son un deseo o una duda, el modo imperativo cuando las acciones son una orden. Tenemos la siguiente clasificación de los verbos. El modo indicativo en tiempos simples tenemos el presente que implica lo que sucede hoy. Por ejemplo, canto. En el pretérito imperfecto vamos a identificarlo con la terminación aba. Por ejemplo, cantaba. En el pretérito perfecto simple va a implicar el ayer, es decir, el pasado que conocemos comúnmente. Por ejemplo, canté. Futuro es el mañana. Por ejemplo, cantaré. El condicional simple lo vamos a identificar con la terminación ría. Por ejemplo, cantaría. En el modo indicativo, en los tiempos compuestos, tenemos pretérito perfecto simple que se da bajo la unión del verbo haber, concretamente a, más participio, que acuérdense que eran las terminaciones ha, oído, tos o cho. Por ejemplo, he cantado. En el pretérito pluscuamperfecto tenemos la unión del verbo había más participio. Por ejemplo, había cantado. En el pretérito anterior tenemos la unión del verbo V más participio. Por ejemplo, V cantado. En el futuro compuesto tenemos la unión del verbo habré más participio. Por ejemplo, habré cantado. En el condicional compuesto tenemos la unión de habría más participio. Por ejemplo, habría cantado. En el modo subjuntivo, en los tiempos simples, tenemos el presente. Podemos usar la frase yo espero que y le agregamos el verbo. Ahí vamos a usar la terminación e. Por ejemplo, canté. Vean si uso la frase yo espero que cante. En el pretérito imperfecto tenemos la terminación hace o hará. Por ejemplo, cantase, cantara. Tenemos también el futuro simple en la terminación de, por ejemplo, cantare. En el modo subjuntivo de los tiempos compuestos
tenemos lo siguiente: pretérito perfecto, que es el verbo haya más participio. Por ejemplo, haya cantado. Tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que sería hubiera o hubiese más participio. Por ejemplo, hubiera cantado, hubiese cantado. El futuro compuesto sería la unión del verbo hubiere más participio. Por ejemplo, hubiere cantado. En el modo imperativo, como ya les había mencionado, es una orden que se le da a un individuo en concreto. Por ejemplo, tú canta, usted cante, vosotros cantad. Vea que van a implicar siempre un mandato hacia el otro. Para finalizar esta clase, les dejo la siguiente reflexión. Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger los frutos. Thomas Carlyle.